1 de mayo de 1982. Base Aérea Militar, BAM, Malvinas, Puerto Argentino. El reloj marca las 4:40 de una madrugada cerrada, de esas donde el frío del Atlántico Sur no solo te muerde la piel, sino que te llega hasta el caracú de los huesos. El aire está cargado de una humedad salitrosa y el olor penetrante del JP, uno de los pucará que descansan en la plataforma. En medio de esa penumbra, el cabo primero Roberto Maidana, un correntino curtido en 1000 horas de vialidad y con la piel curtida por el sol de su tierra y ahora por la escarcha de las islas, se aferra a las palancas de mando de una retroexcavadora Fiat Alice. Maidana tiene 32 años y pertenece a la Compañía de Ingenieros de Combate 601. No es un infante de marina, no es un comando, es un hombre que sabe cómo mover la tierra, cómo domar el barro y cómo construir donde otros solo ven desolación. De repente, el cielo se parte en dos. Un trueno ensordecedor que no viene de las nubes, sino de las entrañas del infierno, sacude la isla. Es el bautismo de fuego. Un bombardero Vulcan de la Royal Air Force, tras un vuelo épico desde la isla Ascensión en la operación Black Book, ha soltado una hilera de bombas de 1000 libras sobre la pista. El suelo se ondula como si fuera de papel. Las explosiones iluminan el horizonte con un resplandor naranja y violáceo, revelando por un segundo la silueta de los hangares y los pozos de zorro donde los conscriptos se encogen buscando protección. Maidana se tira al suelo, sintiendo la vibración metálica de la máquina sobre su cabeza. El humo negro y el olor a azufre lo inundan todo. Minutos después, mientras los ecos de las explosiones aún rebotan en los cerros circundantes, el silencio vuelve a ser interrumpido, pero esta vez por un sonido metálico y chillón, una radio a transistores que un oficial ha dejado encendida en un refugio cercano. A través de la estática de la onda corta, llega la voz engolada y distante de un locutor de la BBC de Londres. El Servicio Mundial está informando al planeta que la pista de aterrizaje de Stanley, nuestro puerto argentino, ha sido borrada del mapa. El informe, basado en la inteligencia británica, asegura con una arrogancia flemática que el aeródromo está fuera de servicio, que los argentinos están incomunicados y que la Fuerza Aérea de Su Majestad ha sellado el destino de la guarnición. Dicen que los soldados argentinos, esos chicos, sin experiencia, estarán ahora mismo huyendo hacia las colinas, aterrorizados por el poderío tecnológico del Reino Unido. Maidana, con el rostro manchado de hollín y grasa, escucha la traducción que grita un subteniente desde un pozo. Se limpia la boca con la manga del pullover de lana verde oliva, mira el cráter humeante que tiene a menos de 20 metros, una herida abierta en el corazón de la soberanía argentina, y suelta una carcajada seca, ronca, que se convierte en una tos por el polvo en suspensión. En su cinturón, al lado de las herramientas de mano, cuelga su pistola Browning 9 milímetros de dotación, pero su verdadera arma es la que tiene delante, la pala de acero de la excavadora. Maidana no tiene intención de huir. Al contrario. Mientras el locutor en Londres sigue hablando de una victoria logística total, Maidana pone en marcha el motor diésel de su máquina. El rugido del motor es su respuesta. Que sigan hablando los gringos, piensa, mientras empieza a empujar la primera carga de piedra y turba para tapar el agujero. Porque lo que los británicos estaban a punto de descubrir es que la Compañía de Ingenieros 601 no era una unidad de construcción convencional. Eran hombres que habían jurado defender la patria con el fusil, pero que iban a ganar su lugar en la historia con la pala, el cemento y una terquedad puramente criolla. Eran los arquitectos de la resistencia, hombres capaces de reconstruir bajo el fuego lo que la tecnología más avanzada del mundo intentaba destruir. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, para comprender la magnitud del desafío que estos hombres enfrentaron, tenemos que retroceder apenas unas semanas, al 2 de abril de 1982. Ese día, la Operación Rosario había devuelto la bandera celeste y blanca a las islas. La euforia en la Plaza de Mayo y en cada rincón del país era total. Pero mientras el pueblo festejaba, en los despachos del Estado Mayor y en los galpones de los ingenieros en Campo de Mayo, el clima era de una preocupación febril. El problema era de una sencillez aterradora: la pista de Puerto Argentino era demasiado corta. Con apenas 1250 metros de largo,
era un portaaviones de cemento clavado en un pantano de turba. Si queríamos sostener la soberanía, si queríamos que los C-130 Hércules, nuestro único cordón umbilical con el continente, pudieran aterrizar con suministros, y si queríamos que los cazas AP-4 Skyhawk o los Mirage tuvieran una base de operaciones avanzada, necesitábamos una pista de verdad. Pero no había tiempo. La Task Force británica ya había zarpado. Los satélites y la inteligencia nos decían que el Imperio enviaba lo mejor de su flota, portaaviones, destructores y miles de hombres de élite. Los ingenieros argentinos se enfrentaban a una misión imposible. El suelo de las Malvinas no es tierra firme, es turba, una esponja orgánica que se traga las máquinas y los materiales. No había hormigoneras suficientes, no había canteras preparadas, y el bloqueo naval que se avecinaba significaba que lo que teníamos en la isla era todo con lo que podíamos contar. Fue allí donde nació el espíritu de la 601, ese concepto tan nuestro de, lo atamos con alambre, pero elevado a la categoría de ciencia militar. No era una improvisación negligente, era la creatividad desesperada de un pueblo que se niega a ser vencido. Se decidió que, ante la imposibilidad de construir una pista de concreto en semanas, se usarían planchas de aluminio, AM2. Miles de piezas metálicas que debían encastrarse como un rompecabezas gigante sobre un suelo que se movía. Los hombres de la 601 sabían que si la pista fallaba, la guerra estaba perdida antes de empezar. Sin aviones, las islas eran una ratonera. Y aquí es donde la historia se vuelve humana y profunda. La compañía de ingenieros 601 era una amalgama única. Por un lado, tenías a los suboficiales y oficiales de carrera, hombres como Maidana, que habían pasado su vida en el cuerpo de ingenieros, tipos que sabían de explosivos, de puentes y de nivelación de suelos. Pero la masa de la unidad eran los colimbas, los soldados conscriptos de la clase 62 y 63. Muchos de ellos eran apenas unos pibes de 18 o 19 años que, apenas unos meses antes, estaban trabajando en talleres mecánicos en el conurbano, manejando tractores en los campos de Santa Fe o estudiando en escuelas técnicas. No eran los chicos de la guerra, desvalidos que la mitología posterior quiso pintar, eran jóvenes que, a pesar de su corta edad, traían consigo los oficios de sus padres. Eran soldadores, electricistas, ayudantes de albañil. A estos pibes se les entregó un fusil FAL, fusil automático liviano, un arma robusta y pesada, y se les dijo que su trinchera sería la pista de aterrizaje. Su entrenamiento fue un curso acelerado de supervivencia y técnica. Aprendieron a disparar el FAL, a manejar la ametralladora MAD y a usar la pistola ametralladora PAM, pero sobre todo aprendieron que en la guerra de ingenieros, el tiempo se mide en vidas humanas. Cada metro de pista que ganamos es un Hércules que puede traer comida o munición, les decía su jefe. El lema no escrito de la unidad empezó a circular entre los pozos de Zorro: la pista es la vida. Si la pista muere, Malvinas cae. Para fines de abril, el clima en las islas se había vuelto un enemigo más. El viento constante de 80 km/h arrancaba las carpas y la lluvia persistente convertía todo en un lodazal. Los hombres de la 601 trabajaban jornadas de 16 horas, muchas veces con las manos sangrando por el frío extremo que congelaba el metal de las planchas de aluminio. No había guantes que aguantaran, no había abrigos suficientes que detuvieran esa humedad que se filtraba hasta los pulmones. Sin embargo, ahí estaban. Mientras la flota británica se acercaba, estos hombres, una mezcla de veteranos de la construcción civil y jóvenes que apenas empezaban a vivir, estaban logrando lo que los manuales de la OTAN decían que era imposible. Estaban manteniendo operativa una base aérea bajo condiciones árticas y con recursos mínimos. Maidana recordaba perfectamente el momento en que terminaron la primera extensión de la plataforma. Fue un atardecer gris, con el mar rompiendo con furia contra las rocas. Vieron aterrizar el primer C-130 que traía refuerzos. El avión tocó tierra, sus motores rugieron en reversa levantando una nube de agua y barro, y los soldados de la 601, al borde de la pista, se abrazaron llorando. No lloraban de miedo, lloraban de orgullo. Habían construido algo con sus propias manos en medio de la nada. Pero ese orgullo estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más brutal.
porque el 1 de mayo, cuando los Vulcan y los Sea Geri empezaron a llover fuego sobre ellos, la misión de la Compañía 601 cambió para siempre. Ya no se trataba solo de construir. Se trataba de reparar lo irreparable mientras el enemigo intentaba matarlos. Los británicos tenían una lógica impecable: bombardeamos la pista, la dejamos como un queso gruyere, y los argentinos se rinden porque no pueden volar. Lo que no calcularon fue la voluntad de hierro de los ingenieros de combate. Esa madrugada del 1 de mayo, después de que el primer Vulcan se alejara y mientras las sirenas de alarma roja seguían aullando, Maidana saltó de nuevo a su excavadora. El humo todavía salía de los cráteres. Sabía que los Geri vendrían después para rematar el trabajo. Pero también sabía que el Chancha, el apodo cariñoso del C-130, tenía que aterrizar esa noche sí o sí. Maidana, mueva ese culo, gritó un suboficial mientras las esquirlas de las bombas todavía estaban calientes al tacto. El cabo primero metió la primera marcha. La máquina rugió. El suelo tembló. A lo lejos, el sol empezaba a asomar tímidamente, revelando la devastación. Pero allí, en medio de la pista que la BBC decía destruida, un grupo de argentinos con palas y máquinas empezaba a escribir una de las páginas más gloriosas y menos contadas de la guerra. La batalla por la pista de aterrizaje acababa de comenzar, y los ingenieros de la 601 estaban listos para pelearla centímetro a centímetro, piedra a piedra. El rugido de los motores de los Sea Geri era un sonido que se te metía en los huesos, una vibración maligna que precedía la muerte. Pero para los hombres de la Compañía de Ingenieros de Combate 601, ese sonido no era una señal de huida, sino el despertador de un turno de trabajo que no terminaba nunca. Estábamos en mayo, y el frío de las Malvinas ya no era solo una temperatura, era un enemigo más, un cuchillo invisible que te cortaba la cara y te entumecía los dedos hasta que dejar de sentirlos era un alivio. El cabo primero Maidana se limpió el barro de los ojos con el dorso de la mano enguantada. A su lado, el conscripto Rossi, un pibe de la clase 62 que hacía 3 meses estaba arreglando motores en un taller de caseros, tiritaba con una violencia que hacía castañear sus dientes por encima del estruendo de las explosiones lejanas. Rossi. Deje de bailar malambo y agarre esa plancha de aluminio. Gritó Maidana, aunque su propia voz le sonaba extraña, amortiguada por el estrépito del bombardeo naval que acababa de empezar. Desde el mar, las fragatas británicas lanzaban sus salvas de 114 milímetros. No buscaban precisión, buscaban el desgaste, buscaban que nadie en Puerto Argentino pudiera cerrar los ojos. Pero el objetivo principal siempre era ella, la pista. La BAM Malvinas era el cordón umbilical de la soberanía. Si la pista moría, nos quedábamos sin el puente aéreo, sin los suministros, sin la esperanza de ver aparecer la silueta gorda y salvadora del Hércules C-130. Mi cabo, el cráter de la cabecera 08 es un pozo de ciego. No lo tapamos más. Exclamó Rossi, señalando un agujero de casi 10 metros de diámetro que acababa de dejar una bomba de 1000 libras. Maidana miró el reloj. Eran las 2:15 de la mañana. El radar de la base ya había avisado que una chancha, el apodo que le dábamos al C-130, venía en vuelo rasante desde el continente, esquivando a los destructores ingleses, cargada hasta el techo con munición pesada y medicinas. Tenía que aterrizar antes del alba. Si el sol salía y el avión seguía en tierra, los Geri lo cazarían como un pato en una laguna. Lo vamos a tapar, Rossi. Aunque tengamos que llenarlo con nuestras propias botas, sentenció Maidana, saltando de nuevo a la cabina de su excavadora Fiatalis. La máquina era un milagro que seguía funcionando. Tenía impactos de esquirlas en el chasis y el vidrio delantero era una telaraña de grietas, pero el motor rugía con un orgullo casi humano. Maidana maniobró en la oscuridad total. No podían usar las luces de la máquina. Encender un faro era regalarle una coordenada exacta a la artillería naval británica. Se manejaban por instinto, por las sombras proyectadas por las bengalas que el enemigo lanzaba para iluminar el campo de batalla. El trabajo era una coreografía de locos. Mientras las bombas seguían cayendo en los alrededores, los soldados de la 601 corrían hacia el cráter.
El terreno de las islas es traicionero, la turba, ese suelo esponjoso y negro, se traga todo. Si tirabas piedras sin más, la turba se las tragaba y el pozo seguía ahí. Tenían que hacer una base de piedras grandes, luego grava, y finalmente nivelar con lo que tuvieran a mano. Traigan las planchas de aluminio. Rápido, carajo. Ordenaba el suboficial mayor que coordinaba la cuadrilla. Los soldados arrastraban las pesadas planchas PSP, Pierced Steel Planking, esas láminas metálicas perforadas que debían encastrar perfectamente para que el tren de aterrizaje de un avión de 70 toneladas no se despedazara al tocar suelo. El metal estaba congelado, se pegaba a la piel de los dedos y cometías el error de sacarte los guantes por un segundo. De repente, un silbido agudo, distinto al de los proyectiles navales, cruzó el aire. Cuerpo a tierra. Rugió Maidana, lanzándose fuera de la cabina de la excavadora. Una bomba de acción retardada, lanzada por un Jerry horas antes, decidió despertar. La explosión fue sorda pero devastadora. Una lluvia de turba negra y trozos de asfalto llovió sobre ellos. Rossi quedó enterrado hasta la cintura. Maidana se levantó aturdido, con los oídos sangrando y un pitido agudo que le impedía oír los gritos de sus compañeros. Corrió hacia Rossi. Lo desenterró con las manos, tirando de su correaje con una fuerza que no sabía que tenía. El pibe estaba pálido, en estado de shock, pero entero. ¿Está bien, Rossi? Hábleme. Mi cabo. El fal. Se me llenó de barro el fal, balbuceó el pibe, aferrando su fusil como si fuera un amuleto. Olvídese del fusil ahora. Su arma es esa pala. Mire. Maidana señaló hacia el cráter. La explosión de la bomba de retardo había deshecho todo el trabajo de las últimas 2 horas. El pozo era ahora más grande, y el tiempo se agotaba. El C-130 estaba a menos de 20 minutos de distancia. En ese momento, la radio de la excavadora, que milagrosamente seguía encendida, emitió una voz entrecortada por la estática. Era el puesto de mando. Ingenieros, la chancha está en aproximación final. No puede orbitar. Tiene poco combustible y trae heridos para evacuar. ¿Cómo está esa pista? Maidana miró a su alrededor. Sus hombres estaban exhaustos, con las caras negras de hollín y barro, temblando de frío y de miedo. Los proyectiles de la Royal Navy seguían cayendo, cada vez más cerca, levantando columnas de agua y tierra en la bahía cercana. El aire olía a cordita y a muerte. Dígale que le faltan 15 minutos, le gritó Maidana al operador de radio, y que preparen las luces de pista de emergencia. ¿15 minutos, Maidana? El suboficial mayor se le acercó, con los ojos inyectados en sangre. No tenemos piedra suficiente. El camión volcador se quedó encajado en la turba cerca de la zona de hangares. Maidana miró hacia la oscuridad, hacia donde estaba el camión. Luego miró unas construcciones precarias de madera y chapa que servían de depósito cerca de la pista. Rossi. Busque a 3 más. Vayan a esos galpones y desármenlos. Quiero las vigas de madera, las chapas, hasta las puertas si es necesario. Vamos a rellenar el fondo del pozo con eso y le tiramos el asfalto frío encima. Madera, mi cabo. ¿Va a aguantar el peso de la chancha? Preguntó Rossi, incrédulo. Lo atamos con alambre, Rossi. Es la ley del ingeniero argentino. Si no aguanta, nos vamos todos al carajo. Muévanse. Fue un espectáculo dantesco. Bajo el fuego enemigo, los soldados de las 601 se convirtieron en hormigas frenéticas. Destrozaron los depósitos, cargaron maderas pesadas sobre sus hombros y las arrojaron al cráter. Era un acto de desesperación y genialidad técnica al mismo tiempo. Maidana, desde la excavadora, empujaba la tierra y los restos de asfalto sobre esa base improvisada de madera y chapa. El suelo vibraba. No eran las bombas. Eran los 4 motores Allison del Hércules que ya se escuchaban venir desde el mar, volando a escasos metros sobre las olas para no ser detectado por los radares de las fragatas. Las planchas. Pongan las planchas ahora.
gritaba Maidana, saltando de la máquina para ayudar a encastrar los últimos pernos. El viento antártico empezó a soplar con más fuerza, trayendo una nevisca fina que dificultaba la visión. El frío le quemaba los pulmones a cada bocanada de aire. Maidana sentía que el corazón le iba a estallar. Vio a Rossi, el pibe que hace una hora lloraba de miedo, cargando una plancha de aluminio que normalmente requeriría a 3 hombres. El orgullo le infló el pecho. Esos eran sus colimbas, los pibes de 18 años que estaban sosteniendo un imperio frente a frente. Ya está. Corran. Fuera de la pista. Bramó el suboficial. Maidana se quedó un segundo más, pasando la mano por la superficie de la pista. No estaba perfecta. Había un bache, un desnivel que haría que el avión saltara como un potro salvaje. Pero era lo mejor que podían hacer con lo que tenían. De repente, la oscuridad se rompió. 2 filas de luces débiles, apenas unas lámparas cubiertas con filtros para no ser vistas desde arriba, se encendieron a los costados de la pista. Y allí, emergiendo de la bruma y la nieve, apareció la silueta negra y gigantesca del C-130. Venía sin luces de navegación, como un fantasma de hierro. Maidana se quedó petrificado a un costado de la pista, con Rossi a su lado. El ruido era ensordecedor. El avión tocó tierra unos metros antes del parche improvisado. Cuando las ruedas principales impactaron sobre la zona reparada con madera y chapas, se escuchó un crujido metálico que pareció silenciar incluso a los cañones ingleses. El Hércules dio un salto violento. El ala izquierda se inclinó peligrosamente, casi rozando el suelo. ¿Se rompe? Se rompe, la puta madre. Gritó Rossi, tapándose la cara. El avión se tambaleó, los motores rugieron en reversa lanzando llamaradas de fuego azul por los escapes, luchando por frenar en la pista corta y húmeda. El humo de los frenos se mezcló con la niebla. El gigante de metal luchó contra el bache, contra el barro y contra la física misma. Maidana no respiraba. Sus ojos estaban fijos en el tren de aterrizaje, esperando ver cómo el metal cedía y el avión se convertía en una bola de fuego cargada de municiones. El Hércules recorrió los últimos metros de la pista, girando lentamente hacia la zona de descarga, con el fuselaje vibrando pero aún íntegro. «Lo logramos, Rossi». «¿Lo logramos?», gritó Maidana, abrazando al conscripto. Pero la alegría duró apenas un suspiro. En ese preciso instante, el cielo se iluminó con una intensidad antinatural. No era una bengala. Era un misil antirradar lanzado por un avión enemigo que había detectado la breve emisión de las luces de pista. O quizás era simplemente la mala suerte de una salva de artillería naval que encontró su blanco. Un estruendo sónico sacudió el suelo. Una de las fragatas británicas, ajustando su puntería tras detectar el aterrizaje, lanzó una andanada completa. El primer proyectil impactó directamente en el camión de combustible que se acercaba para reabastecer al Hércules. La explosión fue una columna de fuego naranja que iluminó toda la bahía. Maidana vio, con horror, cómo la onda expansiva lanzaba a varios de sus hombres por los aires. El C-130, atrapado en la plataforma de descarga, estaba a merced de las llamas y de los proyectiles que empezaron a caer como granizo. Rossi, busque los extintores. Suboficial, necesitamos la otra excavadora para mover los restos del camión o la chancha no sale más. Ordenó Maidana, corriendo hacia el fuego. Pero mientras corría, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un silbido descendente, constante, cada vez más fuerte. No era un proyectil de artillería. Era el sonido de un ataque en picada. «Jeries», gritó alguien desde un pozo de Zorro, «vienen por el avión». Maidana miró hacia el cielo negro. No veía nada, pero sentía el peligro cerniéndose sobre ellos. El C-130 empezó a abrir su rampa trasera febrilmente para descargar los suministros mientras los heridos eran subidos en camillas bajo el fuego. Era un caos de gritos, órdenes y explosiones. «Maidana», gritó el suboficial mayor desde lejos, «olvídese del camión. Mire la cabecera de la pista».
Maidana giró la cabeza. El impacto del misil o de la artillería había abierto un nuevo cráter, justo en el medio del único camino de salida para que el Hércules pudiera despegar. Estaban atrapados. El avión más importante de la Fuerza Aérea, con decenas de heridos a bordo, estaba bloqueado en una ratonera de asfalto, mientras los cazas británicos daban la vuelta para el remate final. No puede ser. Susurró Maidana, sintiendo por primera vez que la tarea era superior a sus fuerzas. El fuego del camión de combustible iluminaba la escena como un infierno dantesco. El capitán del Hércules asomó la cabeza por la ventanilla de la cabina, haciendo señas desesperadas. Tenían que salir ya. Pero el pozo estaba ahí, humeante, infranqueable. Maidana miró a Rossi, que lo miraba esperando una orden. Miró sus manos, llagadas por el frío y el trabajo. Escuchó el rugido de los Harrier regresando para la pasada final. Sabía que tenían menos de 3 minutos antes de que todo Puerto Argentino se convirtiera en un cementerio de chapa y carne. Rossi. Rugió Maidana, con una determinación suicida en los ojos, arranque la Fiat Alice. Vamos a usar la máquina como puente. ¿Qué dice, mi cabo? Lo que oyó. Si no hay tiempo de taparlo, vamos a meter la máquina dentro del pozo y que el avión le pase por encima. Es la única forma. Maidana corrió hacia la excavadora mientras las primeras ráfagas de los cañones de 30 milímetros de los Harrier empezaban a castigar el extremo de la pista, levantando chispas y trozos de hormigón que volaban como metralla. El tiempo se había detenido. El destino de la chancha, de los heridos y de la soberanía misma en ese pedazo de tierra, dependía de una maniobra que no figuraba en ningún manual de ingeniería del mundo. Metió la marcha. El motor de la Fiat Alice lanzó una bocanada de humo negro. Frente a él, el abismo del cráter. Detrás, el rugido de los reactores enemigos que venían a matarlos. Maidana apretó el volante, cerró los ojos un segundo pensando en su vieja en el continente, y aceleró. Soy un estudioso de nuestra historia, un hombre que ha dedicado años a hurgar en los archivos y a escuchar los susurros de los veteranos en los cafés de Buenos Aires. Pero lo que ocurrió aquel junio de 1982 en la pista de la base aérea militar Malvinas, no es solo un dato técnico, es el testamento de la voluntad argentina. El rugido de la Fiat Alice fue un grito de guerra en medio de la negrura. Maidana no lo dudó. Sintió el impacto seco, el metal crujiendo contra el borde del cráter, y el sacudón que casi le desprende los riñones. La máquina quedó encajada, ladeada, con la pala enterrada en el fango y la parte trasera sirviendo de rampa improvisada. Fue una locura de ingeniería, lo atamos con alambre, llevado al extremo del sacrificio. Ahora. Pase ahora, mi capitán. Gritó Maidana, aunque nadie podía oírlo sobre el estruendo de los motores. El piloto de la chancha, el C-130 Hércules, aceleró al máximo. El avión, cargado con el dolor de nuestros heridos, avanzó como un gigante herido. Maidana, desde la cabina de la excavadora, vio como las ruedas gigantescas del transporte se le venían encima. La máquina tembló, se hundió unos centímetros más en la turba traicionera, y por un segundo eterno, el acero de la Fiat Alice y el duraluminio del avión fueron un solo cuerpo. El Hércules saltó, literalmente, sobre el obstáculo, levantando vuelo justo cuando las ráfagas de los Harrier perforaban el aire donde un segundo antes estaba su cola. Maidana se quedó allí, en el silencio que siguió al estruendo, con el corazón galopando contra las costillas, viendo las luces de posición del avión perderse en la bruma del Atlántico Sur. Habían salvado a 60 compatriotas. Pero la guerra no dio tregua. Los días siguientes fueron un descenso al infierno de hielo. Los hombres de la Compañía de Ingenieros de Combate 601 ya no solo luchaban contra los baches de la pista, luchaban contra el hambre que roía las entrañas y un frío que quemaba más que el fuego. Cuando el cerco se cerró sobre Puerto Argentino, estos hombres, albañiles, mecánicos y estudiantes de 18 años convertidos en gigantes, soltaron la pala y empuñaron el fal. En las últimas horas, bajo el fuego de la artillería naval británica que caía como granizo de hierro, los zapadores de la 601 se replegaron hacia el perímetro final.
Los vimos en Tumbledown y en Wireless Beach, sembrando minas bajo la lluvia de bengalas enemigas, cubriendo la retirada de sus hermanos de infantería. No había gloria en el barro, solo el cumplimiento del deber. El 14 de junio, el silencio que cayó sobre las islas fue más doloroso que las explosiones. Cuando los oficiales del Cuerpo de Ingenieros Reales británico, Royal Engineers, caminaron por la pista de la BAM Malvinas, no podían creer lo que veían. Habían lanzado cientos de toneladas de bombas, habían usado tecnología de punta y ataques de precisión con los Vulcan, y sin embargo, la pista estaba operativa. Vieron los parches de piedra, las planchas de aluminio abolladas, y esa Fiat Alice enterrada que había servido de puente. Un oficial inglés, según cuentan las crónicas, se detuvo frente a uno de nuestros suboficiales y, señalando los remiendos en el asfalto, preguntó cómo lo habían hecho sin materiales, bajo el bombardeo constante. El argentino, con la cara curtida por la turba y los ojos rojos de no dormir, solo respondió, porque por aquí tenía que pasar la patria. Las estadísticas dicen que, gracias al trabajo sobrehumano de la Compañía 601, más de 60 misiones de C-130 aterrizaron y despegaron con éxito, rompiendo el bloqueo británico hasta la última noche. Pero la historia, la verdadera historia que escribimos nosotros, dice que esos hombres mantuvieron vivo el cordón umbilical de la soberanía cuando todo parecía perdido. Hoy, cuando el viento sopla fuerte desde el sur, me gusta pensar que el espíritu de Maidana, de Rossi y de todos los corimbas de las 601 sigue allí, custodiando cada bache, cada piedra de ese suelo malvinero. Porque podrán habernos quitado la tierra por un tiempo, pero nunca podrán quitarnos la hazaña de haber construido esperanza donde solo había cráteres. La pista de Malvinas no fue solo ingeniería, fue el puente de acero y coraje que unió para siempre el continente con nuestra memoria eterna. Honor y gloria a los ingenieros de combate. Las Malvinas son, y serán siempre, argentinas.